Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Bienvenidos y bienvenidas a Edubim te invita a leer. Este es el segundo episodio de la temporada 2025 y será un diálogo entre Argentina e Italia. El protagonista de este capítulo es Adrián Bravi, autor de El celo de la lengua, uno de los más recientes lanzamientos de Edubim. Adrián Bravi nació en Buenos Aires en 1963 y a los 25 años se trasladó a Italia, donde actualmente reside y se desempeña como bibliotecario en la Universidad de Macerata. En 1999 publicó su primera novela en castellano, Río Sauce, y con el tiempo comenzó a migrar de su lengua nativa a la lengua italiana. En esta oportunidad, como parte de la colección Diálogos entre Italia y Argentina, desde Edubim realizamos la traducción del ensayo autobiográfico El celo de la lengua. En este libro, traducido por Lucila Pagani y Silvio Mattoni y prologado por María Teresa Andrueto, Bravi nos invita a reflexionar sobre el vínculo entre identidad y lenguaje, explorando no solo cómo la lengua materna nos define, sino también cómo la escritura en otro idioma puede convertirse en una experiencia de pérdida, reinvención y resistencia. En el mes de marzo y abril, y gracias al impulso del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, Adrián Bravi realizó diferentes actividades en Argentina, en las que se incluyó la presentación de El celo de la lengua en Córdoba y en Buenos Aires. Además, a través de gestiones de Edubim, Bravi fue nombrado profesor honorario por la Universidad Nacional de Villa María. Los invitamos a escuchar la conversación con Adrián Bravi a propósito de este lanzamiento tan esperado. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Bienvenido, Adrián, a Edubim te invita a leer. Un gusto. Mucho gusto y gracias por la invitación y gracias por todo. Bueno, vamos a conversar un poco sobre El celo de la lengua, libro que fue publicado originalmente en italiano y ahora está traducido al español por Edubim. Estoy muy orgulloso de esta traducción. Bueno, el libro es un ensayo en clave autobiográfica. Y en ese sentido quiero preguntarte de dónde partís para escribir este libro. Mira, justamente de este libro yo partí de una visita que hice a Córdoba, porque justamente en el 2010 me invitó el Instituto de Cultura Italiana de Córdoba, y recuerdo que había después de una charla, había un señor que se me acercó con un acento calabrés, hablaba en italiano, pero con un acento muy cordobés también, ¿no? O sea que... Y bueno, entonces me dijo una cosa que me hizo reflexionar mucho, que me dijo que el castellano es una lengua bellísima, pero que es una lengua celosa, porque estaba como devorando su idioma materno. Y esta cosa me llamó mucho la atención, ¿no? Como qué cosa produce dentro de uno cuando uno cambia lengua, ¿no? Porque tenemos que partir de la base que una lengua no es simplemente un medio de comunicación, no es solo eso, sino que es un modo de estar en el mundo, un modo de ver el mundo y de interpretarlo. Queriendo, es una hermenéutica del mundo, la lengua. Y bueno, entonces a partir de eso empecé a indagar un poco qué pasaba también con otros autores, ¿no? Que se encontraron también a escribir, a hacer esta experiencia de escribir en otra lengua.
Y bueno, entonces el libro es un poco como decir, tomo en consideración, como bien dijiste, un aspecto autobiográfico, pero también complementado con otros autores que tuvieron esa misma experiencia de escribir en otro idioma respecto al idioma, digamos, originario. Me quiero detener en dos cosas, Adrián, para continuar Sí. la charla. ¿Cómo interpretas el celo? ¿Cómo es esta característica celosa de la lengua? Bueno, esta característica yo la puedo interpretar en este modo, que además, lo digo entre paréntesis, me gusta la traducción, el celo, porque tiene dos componentes semánticas, ¿no? Que es la celosía y también el cuidado, ¿no? O sea que está ese aspecto que en italiano no está, porque en el libro, el título originario es La gelosía delle lingue, y en la palabra gelosía no está el cuidado, sino está simplemente la celosía. Entonces, esto me gusta mucho. De otra parte, digo que ¿cómo interpreto el celo? El celo lo interpreto también en este modo, que yo en este momento, por ejemplo, que estoy hablando, seguramente quien me escucha que tengo un acento muy italiano, porque ya hace muchos años que vivo en Italia y hace varios también que no hablo mi castellano, ¿no? Castellano que hablé hasta los 25 años y que es eh, eh, mi lengua natural, originaria. Y entonces hay como una instancia en la cual la lengua se impone hacia la otra. Dos lenguas al mismo nivel de coexistencia en una persona no, es imposible, ¿no? Siempre una prevale sobre la otra. Y en este momento el italiano para mí prevale sobre el castellano y bueno, eso es una forma de celosía que tienen las lenguas, de imponerse sobre las otras. En un apartado del libro escribís sobre la experiencia lingüística de Agota Christoph, escritora húngara, bueno, que luego de que se tuvo que ir a vivir a Suiza, a hablar francés, por circunstancias ajenas a su voluntad, podemos decirlo. Y para ella el francés se convirtió en una lengua enemiga porque dice que mató a su lengua materna. Vos recuperás esta experiencia, pero a tu vez te distancias un poco de esa idea. ¿Cómo concebís entonces la relación entre el italiano y el castellano en vos? Claro, claro, la experiencia de ella también es fantástica y lo cuenta en ese librito que se llama La analfabeta, justamente porque se encuentra como una analfabeta en esa lengua y la consideraba enemiga porque estaba devorando, el francés estaba devorando su idioma materno, el húngaro. Eh, y bueno, entonces, claro, para ella era una lengua enemiga, porque justamente ella se tuvo que exiliar, digamos que estuvo forzada a dejar la Hungría después de la avanzada de las tropas rusas. En mi caso no fue así, sino que yo elegí de venir a vivir acá. Y, pero de todos modos, cuando yo vivía acá, ya los primeros años, los primeros 10 años, 12 años, yo continué a escribir y a leer lo más posible en castellano, porque era mi isla feliz el castellano. Eh, Casi lo único que me quedaba de la Argentina. Y bueno, después empecé a escribir en italiano y ahí empezar a escribir en italiano encontré también otro ritmo narrativo, otro modo de concebir también la escritura misma, el tiempo de la escritura y otros aspectos, porque como decíamos antes, la lengua te impone también un ritmo distinto. Entonces, con el tiempo me empecé a, ¿cómo decir?, afeccionar a esta lengua, al italiano, que es una lengua muy musical por cierto aspecto, y que toma en consideración también muchas otras lenguas regionales. El italiano en sí no es una lengua, sino es un conjunto de tantas otras. Y, y bueno, entonces,
me encontré bien desde el primer libro que escribí en italiano, directamente en italiano, tuvo un mínimo de reconocimiento y entonces desde ahí después seguí escribiendo en italiano. O sea que me pasó un poco lo que le pasó a Wilco. Yo soñaba, al principio soñaba con Cortázar, ¿no? Que vivió toda su vida, el resto de los últimos años de exilio en París y siguió escribiendo en un castellano maravilloso. En cambio me pasó como le pasó a Wilco, que cuando llegó en el 57, llegó a Italia, después empezó a escribir en italiano y escribía en un italiano que es maravilloso, mucho mejor de muchos autores italianos nacidos en Italia. Así que es un poco eso, es un poco como el hecho de encontrar en la lengua italiana también una especie de comodidad, de afección, no sé cómo decir, ¿no? Hay una parte, creo que es en la primera parte del libro, donde vos partís de un poco desde la infancia, que hay una frase que dice: la memoria es una forma de ficción. ¿Cómo podemos pensar la relación entre la memoria, los recuerdos y la lengua? Bueno, también lo digo ahí justamente al principio, que para mí el italiano es una lengua sin infancia, porque justamente todos los colores y los sabores de mi infancia, las palabras, pertenecen al castellano. Y para mí no es lo mismo recordar algo que me pasó en la infancia, recordarlo en una lengua o recordarlo en otra, ¿no? Hago el ejemplo de la lagartija. Para mí, llamar a ese animalito lagartija tiene otro significado respecto que llamarlo lucertola, como se lo llama en italiano. Es decir, que adquiere toda en italiano se dice un correo de recuerdos, ¿no? Todo un conjunto de recuerdos que están adentro de esa palabra, ¿no? Y bueno, entonces te das cuenta que a veces también los recuerdos es una forma también de ficción, porque en esa palabra está solo mi mundo, o sea, está todo lo que yo proyecto de mi infancia. Entonces, sí, creo que también nuestro mundo, aparte del aspecto que nuestros recuerdos reconstruyen nuestro pasado, pero sí, cada año lo reconstruyen de un modo distinto, digamos, ¿no? Los recuerdos también son una forma de ficción también por esto, por el hecho que siempre los recuerdos varían según nuestra edad, nuestra experiencia, por tantos aspectos. Pero sobre todo me gusta el hecho que justamente eso, que no se puede recordar con el mismo nivel de intensidad una cosa que recordamos o en una lengua o en otra. Hay un relato, una anécdota muy pintoresca, me parece, en el libro, que tiene que ver con la casa de Sábato, que eras vecino de Sábato. Y bueno, y cómo toma fuerza el jardín y el recuerdo de ese jardín de la casa de Sábato, ¿no? Sí, porque justamente yo vivía a la vuelta de la casa de Sábato, nos conocíamos, jugábamos adelante de ese jardín. Ahora tiene rejas altas, pero antes no tenía rejas. Un tiempo las casas no tenían rejas. Y bueno, y claro, y después es muy lindo, ¿no? El hecho que uno vuelve después de muchos años a visitar ese jardín y ves que es un jardín completamente distinto, porque justamente yo me lo acuerdo como un lugar inmenso, lleno de árboles. Lo es, pero no es tan grande. O sea, y esas dimensiones que tienen los recuerdos a veces nos destabilizan un poco, ¿no? Porque recordábamos las cosas muy distintas a como las vemos de adulto. Y justamente cuando fui a ver esa casa, la casa de Sábato, volví al barrio, tantos lugares donde viví por 8 años,
volví con mi hijo que tenía la edad que yo tenía en aquel entonces, unos 10 años, 8, 10 años. Entonces me imagino que él también, cuando volverá a recordar, si se recuerda de ese momento, quizás recuerde un jardín inmenso y sin embargo no lo es. A nivel personal, ¿qué significa para vos venir a Córdoba, presentar este libro en castellano? Bueno, ¿cómo te sentís con estos acontecimientos? Me siento muy feliz porque por el hecho que tener un libro como este, que para mí es importante porque hay muchas reflexiones justamente de lo que estábamos hablando, que son reflexiones personales sobre la lengua, que es el aspecto quizás más íntimo que tenemos. Entonces, verlo traducido, me resulta extraño también verlo traducido en mi propia lengua. Eh, pero estoy muy contento de llegar y de venir a Córdoba, porque justamente, como decía antes, este libro lo empecé a pensar justamente en ese viaje a Córdoba, que era en el lejano 2010. Así que volver me crea estoy muy contento, muy contento y agradecido también. Bueno, si tuvieras por último que pensar la circulación de este libro, ¿a quién te gustaría o en qué ámbitos te gustaría que ese libro recorra? Es un libro que podría también ser un pequeño manual de quien escribe y de quien lee. Y también, sobre todo, para aquellos que de algún modo se mueven con otras lenguas y que tuvieron esta experiencia del cambio de lengua. Yo creo que también hay que reflexionar sobre el hecho que cuando el exilio mismo es, eh, tendría que ser considerado también desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque es ahí, creo que en la lengua de nuestra infancia, ahí le ponemos toda nuestra intimidad. Eh, y bueno, entonces cambiarla produce algo muy fuerte en todos. Entonces, de todas esas personas que se mueven con lenguas distintas, por circunstancias distintas, y bueno, quizás para ellos pueda ser útil. Acá estuvo adoptado en varias universidades también, ¿no? Los cursos, porque hay cursos importantes que se ocupan de autores que de algún modo cambiaron lengua y que escriben en otro idioma que no es el propio. Y es una experiencia con la que últimamente creo que estamos, acá en Italia cuanto menos se está viviendo, porque hay muchos autores que escriben en otra lengua, es decir, que no podemos pensar más las lenguas circunstanciadas geográficamente, ¿no? Ya hay gente que vive en otro país y que escribe en italiano, o que proviene de otro país y escribe en italiano, y viceversa, también en castellano, así que creo que el libro trata de reflexionar un poco sobre todo esto, es una pequeña síntesis de todo eso. Adrián, ha sido un gusto conversar con vos y le deseamos larga vida al Celo de la Lengua y muchos éxitos en tu visita a la Argentina. Gracias. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Les recordamos que todo nuestro catálogo, tanto físico como digital, se encuentra disponible en www.edubim.com.ar. Mi nombre es Camila Argüello y esto es posible gracias al equipo de comunicación. Candela Bergliafa en la redacción de notas del blog, Carolina Vázquez en newsletter, Sebastián Perotti en gráficas y audiovisual y Rocío Monasterolo en redes sociales. Hasta el próximo episodio.